Bueno, arrancamos con la unidad 10, que se trata de los vicios de la voluntad, ¿sí? Vicios de los actos jurídicos y vicios de la voluntad. Esto es un PowerPoint, que es como un resumen, que vamos a ir leyendo, para la materia Nociones del Derecho Civil, de la doctora Mora, en la Universidad de Avellaneda, Abogacía, UNDAD. Bueno, en esta unidad tenemos los vicios de los actos jurídicos, vicios de los actos jurídicos y vicios de la voluntad. En el sujeto, la falta de discernimiento, fallas en el objeto, en la causa, en la forma, falta de norma legal, fallas en la formación o en concepto esencial y accidental. Fallas en la formación o en la libertad de querer. Vicio, vicios de la voluntad, ignorancia y error. Artículo 265 del Código Civil y Comercial de la Nación. Dolo, concepto de dolo como vicio de la voluntad. Distintas acepciones de la palabra, condiciones para que se determine la nulidad del acto. Violencia, fuerza e intimidación, concepto, régimen legal, vicios del acto jurídico, el vicio de lesión subjetiva, régimen de la ley 17.711. Artículo 954 del Código Civil, posición del Código Civil y Comercial de la Nación, jurisprudencia y doctrina. Acciones, condiciones para la aplicación. Simulación, concepto, clases, acción de simulación, diversos casos, daños y perjuicios, ejercicio de la acción por una parte contra la otra. Su admisibilidad en los casos de simulación ilícita. Necesidad del contradocumento, prescindencia, ejercicio de la acción por terceros. Requisitos, artículo 336 del Código Civil y Comercial de la Nación, prescripción. Fraude, concepto, declaración de inoponibilidad. Requisitos para su procedencia, comparación con la subrogatoria y la de simulación. Efectos que se siguen de la revocación del acto. Inoponibilidad del acto al acreedor que ejercitó la acción. Artículo 338 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ineficacia de los actos jurídicos. Nulidad e inoponibilidad. Conceptos, naturaleza, la nulidad como sanción del acto viciado o defectuoso. Criterios de distinción. Artículo 386 del Código Civil y Comercial de la Nación. Nulidad absoluta y relativa. Artículos 387 y 388 del Código Civil y Comercial de la Nación. Nulidad total y parcial. Artículo 389 del Código Civil y Comercial de la Nación. Supresión de la clasificación de actos nulos y anulables en el Código Civil y Comercial de la Nación. Posibilidades de invocar la nulidad por vía de acción o excepción. Principio de conservación y conversión. Artículos 384 y 1066 del Código Civil y Comercial de la Nación. Acto jurídico indirecto. Prescripción de la acción de nulidad. Regla general. Artículo 2562 del Código Civil y Comercial de la Nación. Nulidad absoluta y relativa. Criterio de distinción y casos. Doctrina y jurisprudencia. Consecuencias jurídicas. Efectos de la declaración de nulidad entre partes y con referencia a terceros. Diferencia con la inoponibilidad. El efecto retroactivo respecto de terceros. La buena fe del subadquiriente. El caso de bienes inmuebles registrables. Antecedentes del Código Civil y Comercial, artículos 1051 del Código Civil. Nulidad de las actas notariales, extinción de las relaciones jurídicas, la conversión del negocio jurídico, fundamentos y clases, supuestos normativos, confirmación de los actos jurídicos, concepto, actos susceptibles de confirmación, naturaleza de la confirmación, condiciones de fondo y de forma para su validez, efectos entre las partes y respecto de terceros, la ratificación, concepto y efectos, extinción de las relaciones jurídicas, método del código, tendencias modernas, hechos y actos jurídicos extintivos, resolución, revocación y rescisión, concepto, diferencias y efectos, prescripción, concepto, prescripción adquisitiva y extintiva, disposiciones comunes, artículo 2532, 2533 y 2500 y 25.655. Me parece que se equivocaron ahí. Y 2565. Sí. El Código Civil tiene 25.000 artículos, no tiene. El Código Civil y Comercial de la Nación. Suspensión, artículo 2539 del Código Civil y Comercial de la Nación. Interrupción, artículo 2554 del Código Civil y Comercial de la Nación. Caducidad, artículo 2566 del Código Civil y Comercial de la Nación. Conceptos, comparación con la prescripción. El acto jurídico puede presentar vicios en sus elementos. En el sujeto, falta de discernimiento, falta de libertad, falta de intención. En el objeto, objeto prohibido, objeto ilícito, objeto imposible. En la causa, error en la causa, falta de causa. En la forma, no adoptar la forma impuesta por ley, adoptar una forma no acorde al acto. El Código sigue la doctrina y jurisprudencia en la materia y distingue claramente entre vicios de la voluntad, que tienen son elementos esenciales de la voluntad, serían el discernimiento, la intención y la libertad. Esos son los elementos esenciales de mi voluntad. Si yo tengo una voluntad de hacer algo, tengo que tener discernimiento, intención y libertad. Y los vicios de la libertad serían, vicios de la voluntad, serían falta de discernimiento, error, ignorancia, dolo,
o violencia, ¿sí? Entonces, tenemos los elementos esenciales son discernimiento, y su vicio sería la falta de discernimiento. En los elementos esenciales tenemos intención, y su vicio de la voluntad sería error, ignorancia o dolo. Alguno de esos tres, error, ignorancia o dolo, que afectarían la intención. Y el último elemento esencial de la voluntad sería la libertad, y su vicio sería la violencia. Vicios del acto jurídico, o sea, esos son los vicios de la voluntad. Y después tenemos los vicios del acto jurídico: lesión subjetiva, simulación y fraude. Acto voluntario. Elementos esenciales de la voluntad: discernimiento, intención, libertad. Vicios de la voluntad: falta de discernimiento, error, ignorancia, dolo, violencia. Vicios de la voluntad. Acto involuntario. Artículo 261 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es involuntario por falta de discernimiento. A. El acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de razón. B. El acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años. C. El acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales. Vicios de la voluntad. Ignorancia y error. Artículo 265 del Código Civil y Comercial de la Nación. Error, ignorancia. El código sigue la doctrina de Savigny, Borda, etc., que siempre asimilaron la ignorancia al error. También ahora se requiere que el error sea reconocible para causar la nulidad del acto jurídico. Noción de error, ignorancia. Es una creencia equivocada, tener falsas nociones sobre un determinado tema. Falso conocimiento de la realidad de las cosas. La ignorancia no supone equivocación, sino directamente falta de conocimiento. Error e ignorancia son equivalentes jurídicamente, pues el código ahora no distingue entre ambas figuras. Tanto el error como la ignorancia pueden caer sobre un elemento del hecho, del contenido o presupuesto del acto, error de hecho, o bien puede exigir error sobre el alcance, la existencia o vigencia de una norma jurídica. Error de derecho. Ok. Entonces, error o ignorancia. El código sigue la doctrina de Savigny, Borda, etc., que siempre asimilaron la ignorancia al error. También ahora se requiere que el error sea reconocible para causar la nulidad del acto jurídico. Noción de error, ignorancia. Es una creencia equivocada, tener falsas nociones sobre un determinado tema. Falso conocimiento de la realidad de las cosas. La ignorancia no supone equivocación, sino directamente falta de conocimiento. Error e ignorancia son equivalentes jurídicamente, pues el código ahora no distingue entre ambas figuras. Tanto el error como la ignorancia pueden caer sobre un elemento del hecho, del contenido o presupuesto del acto, error de hecho, o bien puede existir error sobre el alcance, la existencia o vigencia de una norma jurídica. Entonces, error e ignorancia son equivalentes jurídicamente, porque el código ahora no distingue entre ambas figuras. Tanto el error como la ignorancia puede caer sobre un elemento del hecho, del contenido o presupuesto del acto. Ese es un error de hecho, ¿sí? Suele caer sobre un elemento del hecho. O bien puede existir error sobre el alcance. Ok. Tanto el error como la ignorancia puede caer sobre un elemento del hecho, ¿sí? De todo el hecho, un solo elemento, una cosa. Del contenido o presupuesto del acto, error de hecho, es eso. O bien puede existir error sobre el alcance, sobre el alcance que tuvo el hecho jurídico, ¿no? La existencia, hecho del alcance, la existencia o vigencia de una norma jurídica. Error de derecho. De una norma jurídica. Bien. O sea, mala interpretación o interpretación inacabada, ¿no? Sobre el alcance, la vigencia, todo eso. Seguimos. Vicio de la voluntad, ignorancia y error, artículo 265 del Código Civil y Comercial de la Nación. Error, ignorancia. Existen dos clases de error o ignorancia. 1. Artículo 8 del Código Civil y Comercial de la Nación. Error o ignorancia de derecho. 2. Artículo 265 del Código Civil y Comercial de la Nación. Error o ignorancia de hecho. ¿Sí? Entonces, error o ignorancia. Existen dos clases de error o ignorancia. Error o ignorancia de derecho, artículo 8 del Código Civil y Comercial. O error o ignorancia de hecho, artículo 265 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Error o ignorancia de derecho, artículo 8. Error o ignorancia de hecho, artículo 265. Vicios de la voluntad, ignorancia y error, artículo 265 del Código Civil y Comercial de la Nación. Error, ignorancia. No, perdón, artículo 8. Artículo 8 del Código Civil y Comercial de la Nación. Error de derecho. Recae sobre la ley aplicable a un caso. No es excusable. No exime de responsabilidad por actos ilícitos, pues la ley la ley se presume conocida por todos, salvo que la excepción esté autorizada por el ordenamiento jurídico. De nuevo, artículo 8, error de derecho. Recae sobre la ley aplicable a un caso. No es excusable. No exime de responsabilidad por actos ilícitos, pues la ley se presume conocida por todos, salvo que la excepción esté autorizada por el ordenamiento jurídico. Ejemplo, no conocer las normas que rigen la capacidad de ejercicio
que con relación a las partes requiere un negocio o acto, tal el supuesto del artículo 3341 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dispone que al aceptar una herencia en forma pura y simple significa obligarse por las deudas sucesorias. Artículo 3341. La aceptación pura y simple importa la renuncia irrevocable de la facultad de repudiar herencia o de aceptarla con el beneficio de inventario, y su efecto remonta al día de la apertura de la sucesión. Bien, entonces el error de derecho recae sobre la ley aplicable a un caso. No es excusable, no exime de responsabilidad por actos ilícitos, pues la ley se presume conocida por todos, salvo que la excepción esté autorizada por el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, no conocer las normas que rigen la capacidad de ejercicio que con relación a las partes se requiere para un negocio o acto. No conocer las normas de tránsito, no sé. Bueno, error de hecho, vamos ahora. Artículo 265 del Código Civil y Comercial de la Nación. Error de hecho. Vicios de la voluntad, ignorancia y error. Artículo 265 del Código Civil y Comercial de la Nación. Error de hecho, 265. El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral, recepticio, el error debe además ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad. Entonces, de nuevo, error de hecho. El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error debe además ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad. Ejemplo, si alguien entrega una cosa en depósito y el que recibe esa cosa lo hace entendiendo que es un mutuo. Creo comprar una cosa y me venden otra. Ok. Error, ignorancia. El Código Civil y Comercial de la Nación requiere que el error o ignorancia de hecho contenga dos elementos para que cause la nulidad del acto. 1. Que sea esencial. 2. Que sea reconocible. Error es esencial. Artículo 267. Supuestos de error esencial. El error de hecho es esencial cuando recae sobre A. La naturaleza del acto. Ejemplo, me entregan dinero y creo que es una donación, cuando en realidad es un préstamo. B. Un bien o un hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar, o una calidad, extensión o suma diversa a la requerida. Ejemplo, compró una caja de fósforos de 100 unidades y, cuando las cuento, tiene 98. C. La cualidad sustancial del bien, que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común o las circunstancias del caso. Ejemplo, creo comprar un cuadro original de Berni, pero es una copia. Seguimos con que el error de hecho es esencial cuando recae sobre D. Los motivos personales relevantes, que hayan sido incorporados expresa o tácitamente. Ejemplo, alquilo un departamento para poner un consultorio y el dueño cree que es para vivir. E. La persona con la cual se celebró o a la cual se refiere el acto, si ella fue determinante para su celebración. Ejemplo, creo que presto el auto a mi amigo Pedro, pero se lo estoy prestando a un desconocido que es igual a Pedro. Todos estos supuestos apuntan a aspectos primordiales de un negocio jurídico. Para causar la nulidad del acto, el error debe ser esencial y reconocible por el destinatario, recaer sobre la causa o personas si éstas fueran causa determinante del acto jurídico. De allí que se diga que el error está relacionado con la causa. Seguimos. Error es esencial. Artículo 267. Supuestos de error esencial. El error de hecho es esencial cuando recae sobre D. Los motivos personales relevantes, que hayan sido incorporados expresa o tácitamente. Ejemplo, alquilo un departamento para poner un consultorio y el dueño cree que es para vivir. Actos jurídicos, elementos externos esenciales. Causa, es el fin inmediato determinante de la voluntad. Ejemplo, adquirir un inmueble, dar un inmueble a un amigo, etc. Artículo 281. Causa. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes. Clasificación doctrinaria. Causa-fuente es el origen del acto. Causa-fin es el propósito o finalidad del acto. A su vez se distingue entre causa-fin inmediata, finalidad abstracta considerada por las partes al celebrar el acto jurídico. Ejemplo, es en compraventa, el vendedor quiere rescindir, el vendedor quiere recibir el precio, el vendedor quiere recibir el precio. Causa-fin mediata es el fin más remoto. Ejemplo, en compraventa, el vendedor recibe el precio para viajar al exterior. Artículo 266. El error reconocible. El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la causa del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Artículo 266. Error reconocible. El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar.
Artículo 266. Error reconocible. El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Ejemplo. Chocó con una persona y le pidió los papeles para hacer la denuncia de siniestro ante la compañía aseguradora, pero no le pidió el DNI, es decir, que no pudo identificarlo. Resultado que no era el titular del auto que me chocó, sino un ladrón. En ese supuesto no actué con diligencia, entonces no podré invocar error reconocible. Diferente sería el caso si el ladrón me exhibió documentos apócrifos, que lo hacía aparecer como el verdadero titular cuando no lo era. ¿Sí? Entonces, artículo 266, error reconocible. El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo reconocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Todos estos supuestos, error esencial y reconocible, apuntan a aspectos primordiales de un negocio jurídico. Para causar la nulidad del acto, el error debe ser esencial y reconocible por el destinatario. Recaer sobre la causa o personas si éstas fueran causa determinante del acto jurídico. De allí que se diga que el error está relacionado con la causa, fuente o fin, mediata o inmediata. Error de hecho, concepto esencial y accidental. La reconocibilidad del error, concepto y casos en que procede. Error de cálculo, error de derecho, concepto, régimen legal, principio de subsistencia del acto. Artículo 267 del Código Civil y Comercial de la Nación. Error, caso particular. Artículo 268, error de cálculo. El error de cálculo no da lugar a la nulidad del acto, sino solamente a su rectificación, excepto que sea determinante del consentimiento. Es un error no esencial, es decir, accidental. Ejemplo, asiento en un contrato de venta de 3 automóviles de 1 millón cada uno, el valor total de 2 millones en lugar de 3 millones. Artículo 269. Subsistencia del acto. La parte que incurre en error no puede solicitar la nulidad del acto, si la otra ofrece ejecutarlo con las modalidades y el contenido que aquella entendió celebrar. Este artículo se funda en 2 principios, el de buena fe y el de conservación del acto. Ejemplo, creo estar contratando a Luis Miguel y el manager me envía un doble. Yo hago el reclamo y el manager me envía a Luis Miguel. Artículo 270. Error en la declaración o error impropio. Error obstativo o de pluma. Es una falla en la manifestación o transcripción de lo manifestado. Las disposiciones de los artículos de este capítulo son aplicables al error en la declaración de voluntad y en su transmisión. Ejemplo, estoy en una subasta y levanto la mano para hacer una pregunta, entendiendo el rematador que estoy haciendo una oferta. Resumen. El error se clasifica en 1, de hecho, 2, de derecho. 1, esencial, 2, accidental. ¿Sí? O es de hecho o es de derecho. O es esencial o es accidental. Para causar la nulidad del acto, el error debe ser 1, esencial. Ser el móvil determinante de la voluntad de quien ha errado. ¿Sí? Ser el móvil determinante de la voluntad de quien ha errado. 2, debe ser reconocible por quien realizó el acto y por el destinatario del acto, unilateral o bilateral, de modo que se afecte la formación interna de la voluntad. El Código no ampara la negligencia, es decir, que debe actuarse con diligencia, en concreto, según las circunstancias de tiempo, persona y lugar. Dolo. Es la aserción o afirmación de algo falso, disimulación de lo verdadero, un artificio, astucia o maquinación que empleo con fin de ocultar lo real. Puede ser por acción o por omisión. Artículo 271 del Código Civil y Comercial de la Nación. Acción u omisión dolosa. Acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero. Cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación. Ejemplo, hacer un fajo de dinero con papel de diario colocando al comienzo y al final billetes verdaderos y entregar dicho fajo en pago de un bien. A la mierda. Dolo es la aserción o afirmación de algo falso, disimulación de lo verdadero, un artificio, astucia o maquinación que empleo con fin de ocultar lo real. Puede ser por acción o por omisión. Diferencias, dolo y error. El dolo hace incurrir en error. Pero el error no es dolo, pues no existe para su procedencia la necesidad de una intención de producirlo. Entonces, dolo y error. El dolo hace incurrir en error, pero el error no es dolo, pues no existe para su procedencia la necesidad de una intención de producirlo. Dolo y error. El dolo hace incurrir en error, pero el error no es dolo, pues no existe la necesidad de una intención de producirlo. Dolo y fraude. Ambas consisten en maniobras intencionales de causar un engaño y perjudicar así a la víctima.
En el fraude, artículo 12, segundo párrafo del Código Civil y Comercial de la Nación, se busca los efectos de otro acto. Ejemplo. Vendo, en el fraude se busca los efectos de otro acto. Ejemplo, vendo o oculto mis bienes para causar mi insolvencia. En el dolo, el acto se comete al tiempo o antes de la celebración del negocio. Afirmo ser un millonario que realizará el pago del precio de la compra de una casa una vez celebrada la escritura y coordino con un escribano el realizar una escritura de compra-venta con el fin de quedarme con dicho bien y no realizar la transferencia del precio. Dolo e intimidación. En el caso del dolo, no hay una violencia expresa sobre el cuerpo o la psiquis de la víctima, sino solo un engaño. Dolo y simulación ilícita. El acto doloso siempre es real, pero tiene una consecuencia. En el caso de la simulación ilícita, el acto no es real, sino que encubre otro tipo de negocio jurídico. Ejemplo, interpongo como empleador a una persona insolvente para evitar juicios laborales. Dolo, clasificación. Dolo, clasificación 1. Artículo 272, dolo esencial. 2. Artículo 273, dolo incidental. Dolo, clasificación. Artículo 272, dolo esencial. El dolo esencial y causa... El dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es grave. El dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es grave. Es determinante de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes. Ok, el dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es grave, si es determinante de la voluntad y si causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes. Determina que la víctima celebre el acto. Esta puede pedir la nulidad del acto, en tanto no exista dolo recíproco. Ejemplo, alguien se hace pasar por el nieto de una señora y le dice telefónicamente que está secuestrado y que para su liberación debe ir a una escribanía a celebrar una escritura de venta de una casa. Características. A. Grave. Debe poder engañar a cualquier persona diligente. B. Determinar la acción del damnificado. De no haber existido el acto, no se celebraba. C. No existir dolo recíproco, es decir, que alguna de las partes debe haber sido damnificada en su buena fe. D. Daño importante. Debe existir y ser de magnitud del daño. Consecuencias. 1. Nulidad del acto. 2. Derecho a reclamar daños y perjuicios. Dolo, clasificación. Artículo 273, dolo incidental. El dolo incidental no es determinante de la voluntad. En consecuencia, no afecta la validez del acto. Características. A. No causa nulidad del acto. B. No da derecho a reclamar daños y perjuicios. Ejemplo. Una empresa que está en mala situación financiera. B. Oculta ese dato y vende un campo a A. Vamos a ver un ejemplo. A ver, dolo de nuevo, todo de nuevo. Artículo 273, dolo incidental. El dolo incidental no es determinante de la voluntad. En consecuencia, no afecta la validez del acto. Características. No causa la nulidad del acto. A. No causa la nulidad del acto. B. No da derecho a reclamar daños y perjuicios. Ejemplo. Una empresa que está en mala situación financiera llamada B, le ponen de nombre B, la empresa B, oculta ese dato de que está en una mala situación financiera y vende un campo a la persona A, asumiendo A la cancelación de la hipoteca como parte del precio. Dicho bien está hipotecado en favor de C, quien tiene una sentencia a favor en un juicio hipotecario. A su vez, los acreedores de C han ganado juicios contra C. A su vez, los acreedores de C han ganado juicios contra C y han adquirido la explotación del campo que vendió B a A. Cuando A quiere tomar posesión del campo, los acreedores de C lo impiden. En este caso, la situación financiera de B no fue determinante de la concertación o no de la compraventa, sino que lo dirimente para el caso es la falta de diligencia de A, quien debió haber averiguado la situación de C, en particular compulsando el juicio hipotecario que C tenía contra B. Sin embargo, de haber conocido la situación financiera de B, podría A haber pactado un precio menor o que B asumiera parte de la deuda hipotecaria, etc. Ok, o sea, en ese caso, te recagaron B. No tenés chance, no causa la nulidad del acto. No sé. Dolo, sujetos, responsabilidad. Artículo 274, sujetos. El autor del dolo esencial y del dolo incidental puede ser una de las partes del acto o un tercero. Artículo 275.
Responsabilidad por los daños causados. El autor del dolo esencial o incidental debe reparar el daño causado. Responde solidariamente la parte que, al tiempo de la celebración del acto, tuvo conocimiento del dolo del tercero. Prueba. Debe acreditar los elementos enunciados en el artículo 272 del Código Civil y Comercial de la Nación, quien invoca la existencia del dolo grave, determinante de la voluntad, con un daño importante y que no haya habido dolo por ambas partes. Fuerza e intimidación. Concepto. Régimen legal. Libertad. Libertad. Es la posibilidad de elegir y decidir por sí, sin interferencias arbitrarias externas, ni del Estado, ni de un tercero. Ejemplo. No tendré libertad cuando existe una obligación legal de asistir a una persona que en la calle se desmaya. En este caso, no puedo hablar de fuerza o intimidación, sino de obligación legal y razonable, si demuestro tal irrazonabilidad en juicio. Pero sí habrá fuerza o intimidación, por ejemplo, cuando a una persona me amenaza con un arma para que firme un contrato, o me amenaza con el daño que hará a un familiar si no firmo. La falta de libertad se puede dar por violencia física, fuerza, o por violencia moral, intimidación. Artículo 276. Fuerza e intimidación. La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero. Causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del acto. Características. Fuerza irresistible, es decir, que no pudiera haberse soportado o evitado. La pondera el juez considerando las condiciones físicas y espirituales de la víctima. Intimidación. Debe ser inminente, es decir, que el mal debe estar próximo y grave de entidad suficiente para mover a la acción. Fuerza e intimidación. Concepto. Régimen legal. Fuerza e intimidación como vicio de la voluntad en el elemento libertad. Artículo 277. Sujetos. El autor de la fuerza irresistible y de las amenazas puede ser una de las partes del acto o un tercero. Artículo 278. Responsabilidad por los daños causados. El autor debe reparar los daños. Responde solidariamente la parte que, al tiempo de la celebración del acto, tuvo conocimiento de la fuerza irresistible o de las amenazas del tercero. Frente a la violencia como vicio de la voluntad, en el elemento libertad, las consecuencias son: A. Demandar la nulidad. B. Solicitar la reparación de los daños y perjuicios. Fuerza de intimidación. Concepto. Régimen legal. Fuerza de intimidación como vicio de la voluntad en el elemento libertad. Artículo 277. Sujetos. El autor de la fuerza irresistible y de las amenazas puede ser una de las partes del acto o un tercero. Artículo 278. Responsabilidad por los daños causados. El autor debe reparar los daños. Responde solidariamente la parte que, al tiempo de la celebración del acto, tuvo conocimiento de la fuerza irresistible o de las amenazas del tercero. Frente a la violencia como vicio de la voluntad, en el elemento libertad las consecuencias son: A. Demandar la nulidad. B. Solicitar la reparación de los daños y perjuicios. Vicios del acto jurídico. Lesión subjetiva. Régimen de la Ley 27.711, artículo 954 del Código Civil. Posición del Código Civil y Comercial de la Nación. Jurisprudencia y doctrina. Acciones, condiciones para la aplicación. Simulación. Concepto. Clases. Acción de simulación. Diversos casos. Daños y perjuicios. Ejercicio de la acción por una parte contra la otra, su admisibilidad en los casos de simulación ilícita, necesidad del contradocumento, prescindencia, ejercicio de la acción por tercero, requisitos, artículo 336 del Código Civil y Comercial de la Nación, prescripción, fraude, concepto, declaración de inoponibilidad, requisitos para su preponderancia, para su procedencia, comparación con la subrogatoria y la de simulación, efectos que se siguen de la revocación del acto, inoponibilidad del acto al acreedor que ejercitó la acción, artículo 338 del Código Civil y Comercial de la Nación. Vicios del acto jurídico. Afectan directamente el objeto, apariencia y forma de un acto jurídico. Por ello, contravienen la buena fe, la prohibición del abuso del derecho o de la posición dominante y el orden público. Ejemplos. 1. Estos son vicios del acto jurídico. Afectan directamente el objeto, apariencia y forma de un acto jurídico. Por ello, contravienen la buena fe, la prohibición del abuso del derecho o de la posición dominante y el orden público. Ejemplos. 1. Crear una sociedad en el exterior al solo efecto de transferir fondos para evitar cargas tributarias en Argentina. 2. Cuando creo una fundación a la cual dono mis bienes, declarándome insolvente. 3. Cuando vendo mis bienes al solo efecto de evitar el pago de una obligación. 4. Cuando firmo y hago firmar un contrato en español con una persona que no conoce el idioma y le digo que el contenido es distinto a aquel que figura en el documento escrito. 5. Cuando, para evitar una prohibición legal de compra-venta entre cónyuges,
le vendo el bien a una persona en un contradocumento. Figura como verdadera. Y en un contradocumento figura como verdadera, como verdadero comprador mi esposo. 6. Si alguien convence a una persona discapacitada sin restricción judicial de su capacidad y de vender un bien a un precio inferior al del mercado. 7. Si coloco en un documento una fecha anterior o posterior al día que lo firmo. Ese era 7. 8. Cuando hago constar en una escritura de compra-venta un precio inferior al que efectivamente se paga por el bien, al solo efecto de evitar el pago de impuestos y tasas. 9. Cuando hago constar en un contrato de mutuo con pagos mensuales una tasa de interés por mora en el pago de las cuotas muy superior a la admitida por el mercado financiero, aprovechando la necesidad de la contraparte. 10. Cuando hago figurar en una escritura el negocio de donación, cuando en realidad recibí un precio por el bien donado, es decir, que el negocio real fue una compraventa. 11. Hago figurar en los libros laborales una fecha de ingreso, un sueldo, una categoría u horario diferente al que en realidad cumple un trabajador. 12. Contrato con una empresa un servicio esencial para la explotación de mi negocio. Por ejemplo, si soy una empresa de gaseosas y contrato el envasado del producto que, una vez colocado en las botellas, readquiero, vendo, al solo efecto de no figurar como empleador de los que realizan esas tareas. Bueno, estas son toda una serie de ejemplos de posibles vicios del acto jurídico, que son aquellos que afectan directamente al objeto, apariencia y forma de un acto jurídico. Por ello, contravienen la buena fe, la prohibición del abuso del derecho o de la posición dominante y el orden público. Capítulo 6. Vicios de los actos jurídicos. Sección 1A. Lesión. Artículo 332. Lesión. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda. El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si éste es ofrecido por el demandado al contestar la demanda. Solo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción. La lesión es la explotación de la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de otra parte, por lo cual se obtiene una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación. El Código Civil y Comercial de la Nación mantiene este instituto, reglado oportunamente en el artículo 954 del Código Civil de Vélez. Requisitos: elemento subjetivo, aprovechamiento de estado de necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia. Debe probarse que se actuó bajo estos estados. Quien invoque la lesión. Elemento objetivo, sacar una ventaja evidente, desproporcionada y sin justificación. Debe probarse de proporción al tiempo de celebración del acto y que subsiste al promover la acción de lesión. Efectos: nulidad, si se prueba la desproporción y estado de necesidad, inexperiencia o debilidad psíquica. Reajuste, si demandando ofrece compensar desequilibrio. Legitimación, afectado, herederos. Capítulo 6. Vicios de los actos jurídicos. Sección primera. Lesión. Artículo 332. Lesión. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera, por medio de ellos, una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda. El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si este es ofrecido por el demandado al contestar la demanda. Solo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción. La lesión es la explotación de la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra parte, por lo cual se obtiene una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación. El Código Civil y Comercial de la Nación mantiene este instituto, reglado oportunamente en el artículo 954 del Código Civil de Vélez. Requisitos de la lesión: elemento subjetivo, aprovechamiento de estado de necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia. Debe probarse que se actuó bajo estos estados. Quien invoque la lesión. Elemento objetivo, sacar una ventaja evidente, desproporcionada y sin justificación. Debe probarse desproporción al tiempo de celebración del acto y que subsiste al promover la acción de lesión. Efectos: nulidad, si se prueba desproporción y estado de necesidad, inexperiencia o debilidad psíquica. Reajuste, si el demandado ofrece compensar desequilibrio. Legitimación, afectado, herederos. ¿Sí? Esos son los requisitos de una lesión: el elemento subjetivo, el elemento objetivo, efectos y legitimación.
Capítulo simulación. Capítulo 6, vicio de los actos jurídicos, simulación. Artículo 333. Caracterización. La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Artículo 334. Simulación lícita e ilícita. La simulación ilícita o que perjudica a un tercero provoca la nulidad del acto ostensible. Si el acto simulado encubre otro real, este es plenamente eficaz si concurren los requisitos propios de su categoría y no es ilícito ni perjudica a un tercero. Las mismas disposiciones rigen en el caso de cláusulas simuladas. Afecta la buena fe de terceros y se configura cuando en el acto jurídico 1. Hay fechas que no son verdaderas. 2. Hay cláusulas no sinceras. 3. Se encubre el acto en la apariencia de otro. 4. Se interponen personas frente a los verdaderos beneficiarios del acto. Capítulo 6. Vicios de los actos jurídicos. Simulación. Clasificación. 1. Simulación lícita. No tiene fin ilícito. No afecta a terceros y no está prohibida por la ley. Ejemplo. Simulo tener una actividad en el exterior y creo una empresa en las Islas Caimán, sin realizar operaciones comerciales ni de otra índole. 2. Simulación ilícita. Perjudica a terceros, tiene un fin ilícito y está prohibida por el ordenamiento jurídico. Ejemplo, simulo comprar por encargo de una empresa cuando lo estoy haciendo en mi provecho. 3. Simulación absoluta, cuando el acto celebrado no tiene nada que ver con el real. Ejemplo, simulo vender para ocultar bienes a mis acreedores. 4. Simulación relativa, cuando el acto jurídico celebrado oculta la verdadera naturaleza del celebrado. Ejemplo, simulo vender cuando estoy donando. Simulación. Artículo 335. Acción entre las partes. Contradocumento. Los que otorgan un acto simulado ilícito o que perjudica a terceros no pueden ejercer acción alguna, el uno contra el otro, sobre la simulación. Excepto que las partes no puedan obtener beneficio alguno de las resultas del ejercicio de la acción de simulación. La simulación alegada por las partes debe probarse mediante el respectivo contradocumento. Puede prescindirse de él cuando la parte justifica las razones por las cuales no existe o no puede ser presentado y median circunstancias que hacen inequívoca la simulación. Artículo 336. Acción de terceros. Los terceros cuyos derechos o intereses legítimos son afectados por el acto simulado pueden demandar su nulidad. Pueden acreditar la simulación por cualquier medio de prueba. Artículo 337. Efectos frente a terceros. Deber de indemnizar la simulación. No puede oponerse a los acreedores del adquiriente simulado que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto. La acción del acreedor contra el subadquiriente de los derechos obtenidos por el acto impugnado solo procede si adquirió por título gratuito o si es cómplice en la simulación. El subadquiriente de mala fe y quien contrató de mala fe con el deudor responde solidariamente por los daños causados al acreedor que ejerció la acción. Si los derechos se transmitieron a un adquiriente de buena fe y a título oneroso o de otro modo se perdieron para el acreedor. El que contrató de buena fe y a título gratuito con el deudor responde en la medida de su enriquecimiento. Bueno, continuamos con el PowerPoint. Estamos en el capítulo 6, vicios de los actos jurídicos, simulación. Acción de simulación. Es la herramienta legal que otorga el ordenamiento jurídico para lograr 1. Que se declare la nulidad del acto afectado de nulidad absoluta. 2. Que se declare la existencia del acto oculto, es decir, del afectado de simulación relativa. Efectos. El juez declara la anulación del acto simulado. Se puede oponer la simulación a acreedores a título gratuito y o cómplices de la simulación. Se responde solidariamente con deudor simulante si se es de mala fe, cómplice o tercero. Si se es subadquiriente o contratante de buena fe a título gratuito, se responde en la medida del enriquecimiento. No puede oponerse a simulación a tercer adquiriente de buena fe y título oneroso. B. A acreedores del adquiriente simulado que ejecutaron el bien de buena fe. Legitimación. 1. Las partes. Si existe contradocumento, declaración de voluntad por escrito que prueba la existencia de un acto simulado, que nunca puede oponerse a terceros de buena fe, puede prescindirse del contradocumento cuando se prueban razones por las cuales no existe tal instrumento o se acreditan circunstancias inequívocas de la simulación. Cuando la simulación es ilícita, no pueden invocarla las partes, salvo que no exista beneficio a consecuencia de su declaración. Artículo 298. Contradocumento. 287. El contradocumento particular que altera lo expresado en un instrumento público puede invocarse por las partes, pero es inoponible respecto a terceros interesados de buena fe.
1. Cualquier interesado tercero en carácter de acreedor afectado, cualquier interesado. Cuando dice cualquier interesado quiere decir que es tercero en carácter de acreedor afectado, legatario, heredero, etc. Deben demostrar interés en la declaración judicial que solicitan. No existe legitimación en caso de simulación lícita, porque no hay perjuicio para terceros. Fraude. Artículo 12. Orden público, fraude a la ley. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa se considera otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. Artículo 338. Declaración de inoponibilidad. Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos y de las renuncias al ejercicio de los derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna. En el artículo 12 se regla el fraude a la ley, en tanto que en el artículo 338 se regla el fraude a los acreedores. Se configura el fraude a los acreedores cuando el deudor enajena o grava sus bienes con el fin de disminuir su patrimonio, provocando o agravando su insolvencia. En el Código de Vélez se conocía como acción pauliana o acción revocatoria, lo que hoy el Código Civil y Comercial de la Nación denomina acción de inoponibilidad, que es la acción que puede entablar un acreedor para que el acto impugnado no le sea oponible, aunque el acto no es anulado y por ello subsiste para las partes y terceros, salvo para el acreedor impugnante. Artículo 339. Requisitos. Son requisitos de procedencia de la acción de declaración de inoponibilidad. A. Que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, excepto que el deudor haya actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores. B. Que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor. C. Que quien contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia. Legitimación. Todo acreedo, quirografario, hipotecarios y prendarios. Todo acreedo, quirografario, hipotecarios y prendarios. Legitimación. Requisitos. 1. Crédito de causa anterior al acto impugnado. 2. Que el acto impugnado cause la insolvencia. 3. Que el contratante, a título oneroso del deudor, conozca o deba conocer que el acto causaba o agravaba la insolvencia. Artículo 340. Efectos frente a terceros. Deber de indemnizar. El fraude no puede oponerse a los acreedores del adquiriente que, de buena fe, hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto. La acción del acreedor contra el subadquiriente de los derechos obtenidos por el acto impugnado solo procede si adquirió por título gratuito o si es cómplice en el fraude. La complicidad se presume si, al momento de contratar, conocía el estado de insolvencia. El subadquiriente de mala fe y quien contrató de mala fe con el deudor responden solidariamente por los daños causados al acreedor que ejerció la acción. Si los derechos se transmitieron a un adquiriente de buena fe y a título oneroso o de otro modo se perdieron para el acreedor, el que contrató de buena fe y a título gratuito con el deudor responde en la medida de su enriquecimiento. Efectos. 1. Acreedores del adquiriente que ejecutan el bien de buena fe, no es oponible el fraude. 2. Adquiriente de buena fe y título oneroso que transmite al subadquiriente de buena fe y título oneroso, no es ponible el fraude. 3. Adquiriente a título gratuito o cómplice del fraude, es oponible el fraude y responde por daños y perjuicios solidariamente con el deudor. 4. Adquiriente de buena fe a título gratuito solo responde en la medida del enriquecimiento. Artículo 341. Extinción de la acción. Cesa la acción de los acreedores si el adquiriente de los bienes transmitidos por el deudor los desinteresa o da garantía suficiente. Artículo 342. Extensión de la inoponibilidad. La declaración de inoponibilidad se pronuncia exclusivamente en interés de los acreedores que la promueven y hasta el importe de sus respectivos créditos. Solo beneficia la inoponibilidad a los acreedores que la plantean. Teoría de la ineficacia de los actos jurídicos. Teoría de la ineficacia de los actos jurídicos. A diferencia del Código de Vélez, el Código Civil y Comercial de la Nación adopta la categoría de ineficacia que comprende 1. Nulidad. 2. Inoponibilidad. La eficacia es la aptitud de producir efectos o fines que las partes trazaron al concertarlos. Cuando al acto jurídico le faltan elementos estructurales, voluntad, discernimiento, libertad y forma,
si esta es esencial, apareja la nulidad. Entonces, cuando al acto jurídico le faltan elementos estructurales, voluntad, discernimiento, libertad y forma, si esta es esencial, apareja la nulidad. Ejemplo, acto con vicio de error, dolo, violencia, acto con objeto inmoral, acto con objeto lesivo a la dignidad humana. Cuando falta elementos externos y posteriores a la celebración del acto jurídico, lo que resulta es la inoponibilidad. Ejemplo, se declara la restricción a la capacidad de una persona con posterioridad a un contrato donde su intervención era esencial. Locación de obra. La consecuencia será la revocación, rescisión o resolución del acto jurídico. Nulidad. Es la sanción legal que priva a un acto jurídico de los efectos que le son propios y normales, a raíz de una causa existente el tiempo de su celebración, con efectos retroactivos y erga omnes, frente a todos, partes y terceros. Entonces, nulidad es la sanción legal que priva a un acto jurídico de los efectos que le son propios y normales, a raíz de una causa existente al tiempo de su celebración, con efectos retroactivos y erga omnes frente a todos, partes y terceros. Caracteres. 1. Sanción. Caracteres de la nulidad. 1. Sanción. Se impone por transgresión de un deber legal. 2. Priva efectos al acto, es decir, no tiene consecuencias que las partes querían. 3. Causa existente al tiempo de celebración del AJ. Puede deberse a un vicio originario. 4. Efectos retroactivos. Deben devolverse las cosas al estado anterior a la celebración del acto. 5. Efectos frente a partes y terceros, es decir, frente a todos. Código Civil y Comercial de la Nación, capítulo 9, ineficacia de los actos jurídicos, sección 1, disposiciones generales. Artículo 382, categorías de la ineficacia. Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas. Artículo 383, articulación. La nulidad puede arguirse por vía de acción u oponerse como excepción. En todos los casos, debe suscitarse. Esta regla ya estaba en el Código de Vélez, artículo 1085 bis. Lo importante es distinguir entre A. Si el acto no fue ejecutado, no se puede exigir el cumplimiento. La parte obligada puede negarse a cumplir por vía de excepción, es decir, como defensa, oponiendo la nulidad. B. Si el acto se cumplió, entonces hay que entablar la demanda de nulidad, acción de nulidad, para que un juez determine por sentencia que debe volverse la situación al estado anterior a la celebración del acto jurídico nulo. Código Civil y Comercial de la Nación, capítulo 9, ineficacia de los actos jurídicos, sección 1, disposiciones generales. Artículo 384, conversión. El acto nulo puede convertirse en otro diferente, válido, cuyos requisitos esenciales satisfaga si el fin práctico perseguido por las partes permite suponer que ellas lo habrían querido si hubiesen previsto la nulidad. Requisitos. Objetivo. Que los elementos nulos del acto jurídico ineficaz puedan servir para otro acto válido, el reconvertido. Subjetivo. Que las partes llevarían a cabo el negocio convertido de haberse decretado la nulidad del acto. Ejemplo, una venta de inmueble que no se hace por escritura pública puede considerarse como una obligación de escriturar. Artículo 385. Acto indirecto. Un acto jurídico celebrado para obtener un resultado que es propio de los efectos de otro acto es válido si no se otorga para eludir una prohibición de la ley o para perjudicar a un tercero. Requisitos de validez. Que no exista fraude a la ley, artículo 12 del Código Civil y Comercial de la Nación, pues si es así se aplica la norma imperativa. Si el acto indirecto requiere no perjudicar a terceros, no violentar la ley. Diferencia con la simulación. En la simulación el acto no es real, está encubierto por apariencia de otro. En el acto indirecto sí hay acto jurídico real, pero la finalidad es la del otro acto. Clasificación de nulidades. Artículo 386. Criterio de distinción. Son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción solo en protección del interés de ciertas personas. 1. Absoluta. Nulidad absoluta. Es la que afecta a los actos jurídicos que infringen el orden público, la moral o las buenas costumbres. Persigue la defensa del interés público. Ejemplo, acto jurídico con objeto ilícito. Lo que protege la nulidad es el interés público. 2. Relativa. Es aquella que afecta a determinados actos jurídicos que solo afectan intereses privados de cierta persona. Protege el interés privado de una parte o tercero. Ejemplo, acto jurídico celebrado por un menor es de nulidad relativa porque lo que se protege es el interés del menor, no de la sociedad. Artículo 389.
Principio, integración. Nulidad total es la que se extiende a todo el acto. Nulidad parcial es la que afecta a una o varias de sus disposiciones. La nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones válidas si son separables. Si no son separables, porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declara la nulidad total. En la nulidad parcial, el acto de ser necesario, en la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y los intereses de razón que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes. 3. Total. Es aquella que produce la extinción del acto jurídico. Afecta su totalidad. 4. Parcial. Es aquella que afecta una o varias disposiciones del acto jurídico, si es separable. Consecuencias. Vamos con las consecuencias. Artículo 387. Nulidad absoluta. Consecuencias. La nulidad absoluta puede declararse por el juez aún sin mediar petición de parte, si es manifiesta en el momento de dictar sentencia. Pueden alegarse por el Ministerio Público y por cualquier interesado, excepto por la parte que invoque la propia torpeza para lograr un provecho. No puede sanearse por la confirmación del acto ni por la prescripción. Nulidad absoluta. 1. Puede ser declarada de oficio por el juez. 2. Puede alegarla el Ministerio Público. 3. No pueden confirmarse actos jurídicos con nulidad absoluta. 4. La acción de nulidad absoluta es imprescriptible. Ejemplos: acto celebrado sin las formas imperativas impuestas por la ley, acto con objeto prohibido, con finalidad ilícita, sin autorización judicial, etc. Artículo 388. Nulidad relativa. Consecuencias. La nulidad relativa solo puede declararse a instancia de las personas en cuyo beneficio se establece. Excepcionalmente, puede invocarla la otra parte si es de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante. Puede sanearse por la confirmación del acto y por la prescripción de la acción. La parte que obró con ausencia de capacidad de ejercicio para el acto no puede alegarla si obró con dolo. Nulidad relativa. 1. No puede ser declarada de oficio por el juez. 2. No puede solicitarla la parte en cuyo beneficio se declara, o la otra parte, excepcionalmente si es de buena fe y existe daño cierto e importante. 3. No la pide el Ministerio Público, salvo si la parte o sus representantes de la parte afectada no pueden hacerlo o están impedidos. 4. Se puede confirmar el acto jurídico que ostenta nulidad relativa. 5. La acción es prescriptible. Ejemplos: acto celebrado por incapaz de ejercicio, acto celebrado con dolo, violencia, fuerza o intimidación, vicios de la voluntad, lesión, etc. Efectos de la nulidad. Como principio general, la nulidad absoluta y relativa vuelven las cosas al estado anterior a la celebración del acto jurídico. Perdón, vamos de nuevo, porque lo hice mal la lectura. Efectos de la nulidad. Reparación. Como principio general, la nulidad absoluta y relativa vuelven las cosas al estado anterior a la celebración del acto jurídico. Las partes deben restituirse lo mutuamente entregado. Artículo 390. Restitución. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. Estas restituciones se rigen por las disposiciones relativas a la buena o mala fe, según sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto en las normas del capítulo 3 del título 2 del libro cuarto. El acto jurídico nulo, aunque no produce efectos de ese acto jurídico, sí puede producir efectos de los hechos jurídicos en general, es decir, las reparaciones que correspondan. Se afirma que el acto jurídico subsiste en los hechos, porque puede generar el derecho a reclamar reparación de los daños derivados de la nulidad, y también, en caso de no poderse restituir las cosas, puede reclamarse indemnización sustitutiva. Artículo 391. Hechos simples. Los actos jurídicos nulos, aunque no produzcan los efectos de los actos válidos, dan lugar, en su caso, a las consecuencias de los hechos en general y a las reparaciones que correspondan. Artículo 392. Efectos respecto de terceros en cosas registrables. Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable por una persona que ha resultado adquiriente en virtud de un acto nulo quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto contra el subadquiriente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso. Los subadquirientes no pueden ampararse en su buena fe y título oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho. Efectos de la nulidad entre las partes. Hay que distinguir dos situaciones. A. Si el acto jurídico se ejecutó, deben restituirse las cosas entregadas. B. Si el acto no se ejecutó, no puede exigirse su cumplimiento. La parte puede negarse a cumplir. Frente a terceros. Artículo 392 del Código Civil y Comercial de la Nación. Hay que distinguir tres situaciones. 1. Si se trata de bienes registrables, muebles o inmuebles, y el tercero es de buena fe y a título oneroso,
no debe restituir el bien. 2. Si se trata de terceros de buena fe y a título oneroso que concertó negocios sin intervención del titular del derecho, debe restituir el bien. 3. Si el tercero es de buena fe a título gratuito, debe restituir el bien. Confirmación de los actos jurídicos. Artículo 393. Requisitos. Hay confirmación cuando la parte puede articular la nulidad relativa, manifiesta, expresa o tácitamente su voluntad de tener al acto por válido, después de haber desaparecido la causa de nulidad. El acto de confirmación no requiere la conformidad de la otra parte. Es la manifestación de la voluntad, expresa o tácita, efectuada por quien es beneficiario de la nulidad relativa. De tener por válido el acto, después de haber desaparecido la causa de nulidad, es un sistema de saneamiento del acto jurídico afectado por nulidad relativa. Solo procede ante nulidad relativa, no frente a nulidad absoluta. Artículo 394. Forma. Si la confirmación es expresa, el instrumento en que ella conste debe reunir las formas exigidas para el acto que se sanea y contener la mención precisa de la causa de la nulidad, de su desaparición y de la voluntad de confirmar el acto. La confirmación tácita resulta del cumplimiento total o parcial del acto nulo realizado con conocimiento de la causa de nulidad o de otro acto del que se deriva la voluntad inequívoca de sanear el vicio del acto. Requisitos. 1. Que sea solicitado por el beneficiario de la nulidad relativa. 2. Que haya desaparecido la invalidez. 3. Que no exista ningún otro vicio de la voluntad o del acto. 4. Puede ser expresa o tácita, según se haga o no por escrito, respetando el principio de paralelismo de las formas. Si el acto nulo relativo fue por escritura pública, la confirmación debe ser hecha por escritura pública. 5. La confirmación debe contener a. Mención de la causa de nulidad relativa, mención de la desaparición de la causa. C. Manifestación de voluntad de confirmar el acto. 6. Si la confirmación es tácita, resulta del cumplimiento total o parcial del acto jurídico viciado, con nulidad relativa. Confirmación de los actos jurídicos. Efectos. Artículo 395. Efecto retroactivo. La confirmación del acto entre vivos originalmente nulo tiene efecto retroactivo a la fecha en que se celebró. La confirmación de disposiciones de última voluntad opera desde la muerte del causante. La retroactividad de la confirmación no perjudica los derechos de terceros de buena fe. Los efectos son retroactivos al día de la celebración del acto o del fallecimiento, el beneficiario de la declaración de nulidad relativa. Límite. Afectación de derechos de terceros de buena fe. Artículo 395 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ejemplo. Un menor vende una casa a A. Cuando cumple 18 vende la misma casa a B. Y luego confirma la venta hecha a A cuando era menor de edad. Esta última confirmación no puede afectar los derechos de B. Ah, voy a hacer esa entonces. Arre. Y la vendo 2 veces. Inoponibilidad. La inoponibilidad es una especie de ineficacia que impide que el acto jurídico genere efectos frente a terceros. Los terceros pueden actuar como si el acto no existiera. Puede oponerse por vía de acción o de excepción, defensa. Artículo 396. Efectos del acto inoponible frente a terceros. El acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Artículo 397. Oportunidad para invocarla. La inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier momento sin perjuicio del derecho de la otra parte a oponer la prescripción o la caducidad. Efectos. 1. No es oponible el acto jurídico frente a A. Terceros interesados. B. Acreedores. C. Terceros de buena fe y a título oneroso. 2. La prescripción es de 2 años, artículos 2562 y 2563 del Código Civil y Comercial de la Nación. 3. No afecta la validez del acto entre las partes, solo priva de efectos frente a terceros. Extinción de las relaciones jurídicas. Método del Código. Tendencias modernas. Hechos y actos jurídicos extintivos. Resolución, revocación y rescisión. Concepto, diferencias y efectos. La rescisión se provoca ante acto jurídico válido donde hay un incumplimiento de una de las partes. Se declara judicialmente, pero los efectos de la sentencia se retrotraen al momento de la celebración del contrato. La resolución, su fundamento es legal y encuentra actual justificación en materia contractual en el artículo 1083. Resolución total o parcial. Una parte tiene la facultad de resolver total o parcialmente el contrato si la otra parte lo incumple. Pero los derechos de declarar la resolución total o la resolución parcial son excluyentes, por lo cual, habiendo optado por uno de ellos, no puede ejercer luego el otro. Si el deudor ha ejecutado una prestación parcial, el acreedor solo puede resolver íntegramente el contrato si no tiene ningún interés en la prestación parcial. En ambos casos, los efectos de la sentencia se retrotraen al momento en que se produce la causal que la motiva.
La revocación se está ante acto jurídico uni o bilateral plenamente válido al cual se le pone fin por razones de conveniencia o de oportunidad catalogadas subjetivamente por una sola parte o bien apreciadas objetivamente por ambas partes. Prescripción, concepto. Prescripción adquisitiva y extintiva. Disposiciones comunes, artículos 2532, 2533, 2555 del Código Civil y Comercial de la Nación. Suspensión, artículo 2539 del Código Civil y Comercial de la Nación. E interrupción, artículo 2544 del Código Civil y Comercial de la Nación. Caducidad, artículo 2566 del Código Civil y Comercial de la Nación. Conceptos, comparación con la prescripción. Bien, seguimos. La prescripción es un instituto que pone en relevancia la importancia del tiempo en las relaciones y situaciones jurídicas. 1. Por el transcurso del tiempo se pueden perder derechos, prescripción liberatoria. 2. Por el transcurso del tiempo se pueden adquirir derechos, prescripción adquisitiva. 3. Por el transcurso del tiempo se puede dar comienzo o fin a la exigibilidad de determinado derecho. Ejemplo, artículo 350, modalidad de actos jurídicos, plazo. 4. Por el transcurso del tiempo se puede reconocer ciertos derechos. Ejemplo, artículo 89. Transcurridos 6 meses, el juez dicta sentencia de presunción de fallecimiento. 5. El transcurso del tiempo puede incidir en la necesidad de ejercicio antes de determinado tiempo de un derecho para que esté en existencia y eficacia de los derechos. Artículo 2550, caducidad de acción. 6. Hay derechos que tienen vigencia temporal por imperio de la ley. Ejemplo, usufructo, artículos 21.029 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil y Comercial de la Nación regula el instituto de la prescripción en el libro sexto, título 1, artículos 2532 a 2572. Entre los fundamentos de este instituto se han ensayado los siguientes. 1. Vélez, en la nota del artículo 3961 del Código Civil, señalaba que la prescripción de las acciones personales estaba fundada en la negligencia del acreedor para perseguir su derecho. 2. Se ha fundado en una suerte de presunción de pago, de abandono o de renuncia del acreedor a sus derechos, la cual se infiere de la inactividad. 3. Se funda en los valores del preámbulo de la Constitución Nacional: preservar la paz interior, la seguridad y la justicia. Principio de seguridad jurídica es un principio abstracto del Estado de Derecho. Dr. Márquez y Calderón. El Código cumplió objetivos de comisión de redacción de anteproyecto y del decreto 191/2014. Se redujeron el número de artículos, los plazos y se simplificó el instituto. Plazo genérico, 5 años, artículo 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación. Plazo especial, 10 años, artículo 2561 del Código Civil y Comercial de la Nación. El Código cumplió objetivos de comisión de redacción de anteproyecto y del decreto 191/2014. Se redujeron el número de artículos, los plazos y se simplificó el instituto. Plazo genérico, 5 años, artículo 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación. Plazos especiales, imprescriptibilidad de acciones civiles por delitos de lesa humanidad. Corte Suprema de Justicia de la Nación, casos Libarretti Yáñez, dictado el 2007, Villamil, 2017. 10 años, artículo 2561 del Código Civil y Comercial de la Nación, agresiones sexuales a menores. 3 años, artículo 2561 del Código Civil y Comercial de la Nación, responsabilidad civil. 2 años, artículo 2562 del Código Civil y Comercial de la Nación, declaración de la unidad relativa y revisión de actos jurídicos accidentales y enfermedades del trabajo. Reclamo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, contrato de transporte, revocación de la donación por ingratitud y del legado por indignidad, inoponibilidad nacida del fraude. 1 año, artículo 2564 del Código Civil y Comercial de la Nación, vicios redivitorios, acciones posesorias, reclamo contra constructor por ruina total o parcial, reclamo fundado en documentos endosables, reclamo por repetición contra otros obligados a alimentos, acción autónoma de revisión de cosa juzgada.